Oficialmente le damos la bienvenida a nuestra última clase de nuestro taller de lengua de señas chilena. Estamos en la clase número 8 y hoy tenemos los últimos dos temas que son muy valiosos. Ya la semana pasada estuvimos viendo acerca de los verbos. ¿Se acuerdan que verbos se hace así? Esos son los verbos en lengua de señas. Y todos los verbos, como dijimos, son acciones. Entonces, cualquier acción que uno realice se puede graficar haciendo la mímica o hacer el verbo oficial de la lengua de señas chilena en este caso. La semana pasada vimos la primera parte de los verbos de la letra A hasta la letra H, los más comunes. Y hoy día vamos a continuar con ese listado, letra I hasta la última que logremos, ¿cierto? La letra Z. No son tantos, pero también tenemos después de eso, el siguiente tema es acerca de las palabras de uso frecuente. En todos los idiomas hay una cantidad de palabras con las que, si nosotros las sabemos, podemos hablar prácticamente de cualquier cosa. Y hoy día vamos a hacer un pequeño análisis de estas palabras de uso frecuente en lengua de señas chilena. Y luego algunas palabras de conclusión sobre lo que significa este taller. Bien, así que le damos inicio. Damos inicio a nuestro taller. Aprovechamos de decir esto, así se dice iniciar. Iniciar. Es como que aquí está el punto de partida, ¿cierto? Y con la manito activa nosotros damos el comienzo, iniciar algo. Y si queremos continuar, de ahí para adelante. Iniciar, continuar. Entonces ahora vamos a dar inicio a nuestro taller de lengua de señas chilena. Bien, vamos con los verbos entonces y los verbos vamos a iniciar con la letra I. La letra I. A ver, aquí les voy a compartir la información. No, mejor no se las comparto nada, mejor se lo voy diciendo nomás para que ustedes no se distraigan mirando para allá o para acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente acá. La seña para el verbo informar. Vamos a tomar la letra I. ¿Cuál es la letra I? A ver, ¿cuál es la letra I? Correcto, esa es la letra I, el meñique, el dedo chiquitito. Vamos a usar ambas manos para hacer el verbo informar. Y si ustedes se fijan, están igualitos, pero ahora lo vamos a colocar un poquito separados, en esa posición, uno delante del otro. En esa posición ahora vamos a ir para allá y para acá. Eso. Porque la información o la acción de informar implica que va y viene la información. Informar. Pero ahora si yo digo la palabra información, o sea, el contenido que quiero informar, voy a colocar mi mano pasiva ahí y la letra I aquí arribita. Información. Una mano fija ahí, ¿eh? Información. Pero la acción es informar. Ahora, como todos los verbos o muchos de los verbos en lengua de señas, uno puede hacer una inflexión de esto, hacer como una variante. Por ejemplo, si yo les digo, infórmenme, por favor. Entonces, esta misma seña de informar ahora va hacia mí. Yo les informo a ustedes, a los que están alrededor mío o frente a mí, y ustedes me informan a mí. ¿Y quién me van a informar? La información. Y la acción es informar. Ese sería el verbo informar. Ahora, el siguiente, el verbo ir, y de ese mismo vamos a sacar el verbo venir. Esto es como una fórmula matemática. Vamos a colocar aquí un límite, y aquí tenemos el punto A, y acá tenemos el punto B. Entonces del punto A vamos a ir al punto B. Así, tal como se ve. Ir. Ahí está. Ahí vamos yendo. Ir. Por lógica sería que el venir es para acá, pero fíjense cómo nos queda la mano toda enredada, ¿cierto? Ir y venir, es como medio raro.
En el fondo la clave está en que podemos colocar la mano así o sencillamente con el dedo. Ir, venir, ir, venir. Es la acción. Eso es lo que es la clave. Entonces, más que la mano tiene que ir aquí o allá, no se preocupen de eso, háganlo con esto. Punto A a punto B o punto B a punto A. Ir y venir. Ir y venir. Tú vienes. El próximo lunes tú vienes a mi casa. Palabras que ya conocemos, las combinamos con este verbo. Otro más. El verbo jugar. Aquí vamos a tomar la letra Y. ¿Cuál es la letra Y? Ya, eso, ¿sí? El pulgar y el meñique. Pero ahora lo vamos a hacer doble, con ambas manos. Y el movimiento lo vamos a hacer de acá de las muñecas. Así. Ese es el verbo jugar. ¿Se acuerdan que antes, hace hartas clases atrás habíamos dicho de que podríamos decir, por ejemplo, jugar ping-pong? Y graficamos cómo jugamos ping-pong, ¿cierto? Ahí estamos jugando ping-pong, ¿cierto? Tiro la pelotita, la tiro para el otro lado, la responde, etc. Jugar tenis, tiro la pelota y le doy un raquetazo. O básquetbol, ¿cierto? Estoy dándole bota a la pelota y la tiro. Pero ahora, si yo quiero decir vamos a jugar, vamos a jugar. Y la pregunta es, ¿a qué? Y ahí ustedes hacen la mímica, ¿cierto? Ping-pong. O vamos a jugar ping-pong. Estamos dando la aplicación entonces a este verbo jugar. Pero fíjense que si yo no usara el verbo jugar, solamente dijera vamos, igual se entiende. Por eso que es importante que tengamos siempre en mente esto de la mímica, que nos va a ayudar a salvar si no nos acordamos cómo se decía jugar. ¿Se decía así o se decía así? ¿Cómo se decía? Si no se acuerdan, no se preocupen, hagan la mímica. Jugar ping-pong, jugar básquetbol, etc. Jugar PlayStation. Todo eso. Ya, vamos con el siguiente verbo, el verbo lavar. ¿Cómo lavaban antes las abuelitas? ¿Se acuerdan ustedes, no? ¿Vieron a su abuelita lavar? Ah, sí, cierto, ahí Corina está haciendo como que eso, justamente. Y ese sería el verbo lavar, para lavar la ropa. Pero lavamos los platos así. Los platos los lavamos así, ¿cierto? ¿Y cómo lavaríamos, por ejemplo, un vaso? Así, ¿se fija? Entonces, el objeto con el que interactuamos va a modificar la forma como hacemos el verbo lavar, ¿cierto? No es lo mismo lavarse la cara, lavarse los dientes, lavar un plato, que lavar la ropa. Pero genérico, el lavar, ese es el verbo que más usan para lavar, que normalmente se refiere a lavar la ropa. Ahí vamos a escoger la forma más adecuada de hacer nuestro verbo de acuerdo con el objeto con el que interactuamos. El siguiente verbo es leer. Y para leer usamos los ojitos, ¿cierto? Si ustedes se fijan, imaginémonos que aquí tenemos un cuaderno, una hoja con texto. ¿Y qué es lo que hacen los ojos? Los ojos van hacia allá, luego bajan una línea, van a la siguiente, bajan y siguen leyendo para abajo, ¿no? Es como que van haciendo esto. Eso mismo es lo que hacemos aquí en esta hojita. Leer. Estamos leyendo. Pero si leemos el diario, ¿lo leemos así? Ah, como lo hizo Andrea, ¿cierto? Lo colocamos frente a nosotros, ¿no? Es como si fueran un cuaderno grande. O podríamos incluso tomar el diario, ¿cierto? Lo tomamos ahí, lo estiramos y estamos ahí. Y con la sola acción de mover la cabeza como leyendo, ¿cierto? Movemos una hoja y seguimos leyendo y estamos diciendo leer. Pero si queremos resumirlo a una sola seña, leer. Leer el diario.
Leer un libro, ¿cierto? Leer. En el computador ahí, estamos leyendo. Son los dos ojos los que hacen la acción. Verbo leer. Está también el verbo limpiar. Verbo limpiar. Y aquí, a ver si ustedes se acuerdan cómo se decía blanco. Vimos los colores tiempo atrás. Los colores, ¿cierto? Vimos el rojo, el amarillo, el azul, el café. ¿Y cómo se decía blanco? ¿Quién se acuerda? Una ayudita. La manito estirada. Con blanco nos limpiamos la cara. Blanco, ese es blanco. Pero cuando hablamos de limpiar es muy parecida a la seña. En vez de mostrar esta parte, vamos a mostrar la palma de la mano y vamos a limpiarnos con la parte de atrás los dedos. Ahí. Blanco. Perdón, limpiar. Verbo limpiar. Cuando algo está limpio o nítido, ¿cierto? Está perfectamente limpio, ¿cierto? Pero si decimos limpiar la casa, limpiar. ¿Y cómo la limpiamos? Hacemos la mímica, barrer, ¿cierto? Sacudir, etc. Limpiar. La ropa, limpiar. El cuerpo, ¿cierto? Limpiar. Entonces nos damos una ducha, etc. Verbo limpiar. Tenemos también el verbo para llamar. Y aquí va a depender de cómo estamos llamando. Si este es presencial, ¿cierto? Decimos ven, así de sencillo. O ven. Pero si es llamar por teléfono, sencillo, ¿se fija? Entonces va a depender de a qué nos referimos. No nos quedemos pegados con que una palabra siempre va a ser la misma para todas las frases. El verbo llorar. Las gotitas de los ojos caen, ¿cierto? Por ambos lados, ahí. Los ojitos, ¿cierto? Y esto es llorar. Verbo llorar. ¿Cómo lloraba la Chilindrina? ¿Quién lo vio? Ah, sí, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Y también así se hace, estruja los ojitos, ¿cierto? Ya algunas personas sordas dicen así, llorar, ¿cierto? Pero en realidad el más común es este, ¿no? Ahí llorar, a la altura de los ojos. Porque imagínense, si lo hacemos más bajito, aquí a la altura de la nariz, ¿qué pasaría? Como que nos están corriendo las velitas, ¿cierto? Estamos resfriados, estoy resfriado. Estoy llorando, estoy resfriado. Entonces, ahora menos que usted esté llorando tanto y está llorando como ese a moco tendido, y ahí es de arriba abajo. Ahora, un detalle. Este verbo llorar, si lo hacemos en realidad una sola vez, este movimiento, y cerramos los ojos, estamos hablando de la ceguera, de la discapacidad visual. También podríamos decir discapacidad visual así, discapacidad, y con el pulgar y el dedo medio nos marcamos los ojitos. O así también. O discapacidad, ojitos para abajo, cerrado. Pero la repetición, verbo llorar. Bien, vamos con otro. Medir. ¿Cómo podemos medir algo? Necesitamos una wincha, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que tenemos una wincha que la estamos tomando, o un cordelito, ¿cierto? Y con este cordelito vamos a medir aquí la pantalla, vamos a medir de aquí hasta acá. Y de aquí hasta arriba. Y en diagonal también. Verbo medir. Hacemos como que estamos midiendo algo, con una winchita o con un cordelito. El alto, el ancho, la profundidad, etc. De ahí viene la seña medir. De hecho, cuando hablamos de los arquitectos, por ejemplo, o los dibujantes técnicos, la seña es como así también. Porque están ahí ellos midiendo y haciendo dibujos en una mesita aquí. Verbo medir. El otro verbo, que es sencillito, mirar. Y para mirar, otra vez los dos ojitos y
desde nuestros ojos sale hacia adelante, ¿cierto? Mirar. Por ejemplo, si estuviéramos mirando, imaginemos que estamos subiendo una montaña, ¿cierto? Tenemos aquí una montaña, vamos a subir la montaña, llegamos arriba a la cima de la montaña y miramos para abajo. Miramos para abajo, miramos así, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se ve? Que es bonito, ¿cierto? Abajo hay arbolitos, hay agua, se ve un lago ahí. Miramos para abajo, como estamos arriba de la montaña. Pero ahora si miramos hacia el frente, vemos que hay otras montañas, ¿cierto? Y también es bonito. Entonces, fíjense, vamos a usar el verbo mirar. ¿Cómo se estamos haciendo eso? Mirando primero hacia el horizonte y luego hacia abajo. Mirar, mirar. Bonito. Ahí tenemos el verbo. Y si queremos que alguien nos mire, que nos preste atención, decimos, mírame. Tus ojos que vengan para acá. Mírame. Por ejemplo, cuando hay una reunión y queremos que las personas, un grupo de personas sordas nos prestan atención, ¿cierto? Los llamamos, les decimos que nos miren y luego hacemos esto así. Todos estos ojos se dan vuelta hacia acá. Mírenme. Préstenme atención, ¿cierto? Si usted atiende, por ejemplo, como el caso de Ángela, ¿cierto? Que trabaja con niños, ¿cierto? Entonces tiene ahí hartos niñitos ahí, niños sordos, ¿cierto? Y le dice, mírenme, o préstenme atención, estén atentos. Ahí tenemos una manera de aplicar este verbo mirar. Bien. Obligar. Esta seña, algunos la dicen así. Obligar. Es como que, por ejemplo, cuando hablamos de la ley nos obliga, ¿cierto? Se requiere cumplirla. Se debe hacer así. Ahora, si nosotros esta misma seña de obligar la aplicáramos de otra forma, cuando hablamos de, por ejemplo, la decimos varias veces, ¿cierto? Estamos diciendo que esto debe hacerse así, somos estrictos. Pero ahora nuestra expresión facial, el contexto, como decimos, puede reflejar otra cosa. Supongamos que una persona es demasiado estricto, ¿cierto? Como medio cuadrado, como se dice. Entonces decimos, oh, esa persona es muy estricto. Pero también queremos decir que otra persona es estricto porque es correcto. Debe ser así, entonces él, ¿se fija? Nuestra actitud y la misma seña va a cambiar el sentido. Por eso no basta con solamente hacer una seña suelta, sino que debemos combinarla con la actitud y con la expresión facial. Ahora, pasando a otra seña, muy similar a obligar, aprovecho de incluirla aquí, dijimos que obligar es así, o correcto o estricto. Si parte de nuestra mente, de nuestra frente, y baja a la mano aquí, estamos hablando de una decisión. Una decisión. Porque cuando tomamos una decisión, ¿cierto? Nosotros hemos dicho que esto se va a hacer así. Es una determinación. De ahí viene la seña. Ahora, si queremos hablar de que al chiquitito hay que obligarlo a dejar la tele, la mamá le dice, ya, se acabó la tele, o lo puede tomar aquí del bracito, ¿cierto? Y se lo lleva al lado. También algunos usan esta seña, fíjense, para obligar. Como que te llevan a hacer algo. De aquí, ¿cierto? Obligar. Obligar. Decisión. Bien, seguimos con los verbos. El verbo pedir. Aquí, mano pasiva estirada, mano activa ahí como pidiendo una monedita, ¿cierto? Pedir. Pero si yo digo pedir permiso, no tengo que decir pedir permiso. Con el solo hecho de yo decirle a la persona permiso, le estoy pidiendo permiso. Entonces no tengo que decir pedir permiso. No. Permiso. Permiso.
y pedir. Pedir. Siguiente verbo. Nos quedan algunos poquitos más. Pensar. Habíamos dicho de que todos los verbos o las acciones relacionadas con el pensamiento, con el proceso, con procesos mentales, se hace a la altura de la 100. Y pensar se hace con el dedo índice aquí en la 100. Pensar. La cabecita como que estamos pensando y pensar. Verbo pensar. Preparar. Preparar. Colocamos nuestra mano pasiva y con nuestra mano dominante vamos a ir haciendo como que estamos cortando algo para allá y para acá. Preparar. Estamos preparando. Por ejemplo, podemos decir preparar la comida, pero también puede ser preparar un informe, un documento, ¿cierto? Con información. Preparar ahí un informe. Preparar la comida. Bien, verbo preparar. Verbo preguntar. Si le queremos preguntar algo a alguien, usamos nuestro dedo índice desde la boca como haciendo una vueltecita, como una colita del chanchito, ¿cierto? Ahí. Preguntar. Verbo preguntar. De hecho, si le preguntamos a un niño, por ejemplo, le queremos directamente hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Tu nombre? Una pregunta. ¿Tú, años, cuántos? Entonces iniciamos la pregunta con este verbo. Preguntar. El verbo regalar o dar. Como que algo que yo tengo se lo estoy dando a una persona, ¿cierto? Dar. Algunos incluso de altura aquí de la cara hacen esto. Dar. Dar. Pero ojo que por error a veces hay algunos que han dicho dar así, con los deditos doblados aquí. Y esto se puede confundir con la seña de vergüenza. Vergüenza. Entonces es con la manito estirada, dar. O dar. Estamos entregando algo. Verbo repetir. Letra R. Letra R. Y de aquí desde el medio vamos a hacer como una vuelta de abajo hacia arriba. Eso. Ahí movemos la muñeca. Ese es los movimientos que hacemos. Eso. Repetir. 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 Por ejemplo, si alguien no está deletreando y va a deletrear muy rápido, entonces le decimos, por favor, repetir. Y ahí, y se lo hace muy rápido otra vez, por favor, lento. Repetir. Y van a deletrear lentamente. Repetir. Un sinónimo para este verbo, repetir. O una palabra, letra, seña alternativa. Podría ser otra vez. Y otra vez se hace así. Mano pasiva, un dedito índice, mano activa y le sacamos una lonjita al dedito ahí, hacia adentro. Otra vez. Entonces, por favor, repítelo. Otra vez. Otra vez. Repetir. Otra vez. Ahí podemos usar esas señas. Verbo repetir. Verbo recordar. Nuevamente la letra R. Y como dijimos que es un proceso mental, va aquí en la 100. Hacemos un círculo aquí en la 100. Recordar. Ahí estamos recordando. Si tuviéramos que pensar en un antónimo de recordar, olvidar, ¿cierto? Olvidar. Se nos fue.
Pero ¿se acuerdan que se han fijado que, por ejemplo, a veces uno se le olvida por casualidad algo, porque tiene mala memoria, ¿cierto? ¡Ah! Se me olvidó. Ahora, si yo decidí olvidar algo, yo lo tomo y lo desecho. No. Como dijo Luis Miguel, ¿cierto? Te voy a olvidar. Entonces, tomamos y lo botamos. Qué diferente a que ¡ah! Se me olvidó. Ojo con ese detalle. Ya, veamos otro. Nos quedan un poquito más. Ah, el verbo respetar. Verbo respetar. Otra vez la letra R va desde aquí, de la frente, del medio de la frente, hacia adelante. Entonces yo digo a Montserrat que yo la estoy respetando. Entonces yo me inclino y le envío la R de respeto hacia ella. Respetar. Una seña muy parecida tiene que ver con el dar honra o honrar. La letra H y ahí también. Honra. Honra. Respeto. Honra. Bien. Respetar, honrar. Verbo saber. De aquí, ¿cierto? Como con intención. Saber. Miren, entiendo, saber. Entender, saber. Recordar, pensar, recordar, entender, saber. Y si digo que no sé, o podríamos decir, fíjense, otra forma de decir no sé. Estoy colgado. Literalmente quiere decir eso. Como una ampolleta. La ampolleta cuando están colgaditas arriba, ¿cierto? Eso mismo es esto es. No entiendo. Esto no, como Bertito, no capto. ¿Eh? O podríamos decir, cuando hablamos de que yo no sé, también. Pulgar ahí. No sé. Estoy colgado. Ahora si yo digo que tú no sabes, tú no sabes. Ese detallito. ¿Ya? Vamos con otro. El verbo salvar. Letra B corta. Tomamos al objeto, la persona a quien salvamos, y la trasladamos a un lugar seguro. La tomamos y la trasladamos a un lugar seguro. Salvar. Me salvaste. Tú me salvaste. Gracias. Salvar. Otro más. Verbo tener. Y este está también incluido dentro de los pronombres, ¿cierto? Dedo índice aquí en la carita. Tener. Si quisiéramos decir, ojo con este detalle, decimos quién. El dedo queda aquí, pero sale. ¿Quién? Pero cuando se queda pegadito aquí en la cara, este movimiento es tener. Entonces digo, ¿quién tiene? ¿Quién tiene? Esa es la diferencia. Verbo trabajar. Ambas manos cerraditas como en la letra A y una sobre la otra y dan un golpecito aquí. Trabajar. Verbo trabajar. Como estamos machacando ahí, ¿cierto? Martillando algo. Trabajar. Y el último verbo que vamos a ver es con B corta, el verbo vender. Entonces aquí vamos a hacer la siguiente configuración. Aquí de esto, ojo con este detalle porque vamos a colocar la letra T chiquitita, ¿se acuerdan? Ahí está la letra T. Vamos a hacer esto, vamos a hacer como que estamos intercambiando. Yo estoy recibiendo algo y dando algo a cambio. El movimiento va en la muñeca, ¿se fijan? Hay un intercalado en la muñeca. Esto es como
Literalmente esta seña en realidad no es que sea vender, podríamos definirla como un intercambio comercial. Eso es lo que corresponde. Un intercambio comercial. Y en un intercambio comercial hay venta y compra. Entonces, yo estoy vendiendo, ¿cierto? Y para el otro lado también, ¿cierto? Ahora, fíjense de esto. Si yo, por ejemplo, cuando hago un intercambio comercial, yo compro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco el billete en la mesa. Comprar. Verbo comprar. Y si yo vendo, ahí, ¿cierto? Ahí. Pero si no, comprar. O pagar también. También puede ser pagar. Se aplica a pagar, porque coloco el billete. Y de esto surgen una seña. ¿Se han fijado que cuando algo, bueno, hoy en día todo está caro? Cuando como está caro todo, entonces uno coloca un billete en la mesa, otro billete, otro y otro y otro y otro y otro. Y esta acción de colocar muchos billetes es caro. La comida hoy en día, caro. Y cuando algo está barato, chiquitito, y como que estamos borrando. Barato. Caro. Barato. Vender, caro. Vender, barato. Comprar, caro. Comprar, barato. Ahí asociamos, ¿cierto? Un par de señas adicionales. Bien, pues eso sería los verbos, la segunda parte de los verbos. Hay muchos más, pero al menos los que necesitamos o los más comunes estaban ahí. Ahora vamos a ir a saltarnos a un tema distinto. Nos quedan todavía unos minutitos, ¿cierto? Nos queda todavía tiempo. Vamos a cambiar de tema. Y nuestro tema ahora es acerca de frecuencia de palabras. Así le vamos a llamar, frecuencia de palabras. Esta es una metodología para aprender idiomas. Y la teoría es la siguiente, que más o menos en la mayoría de los idiomas, el 50% de toda la conversación se compone de aproximadamente unas 100 palabras. En cualquier idioma, casi en cualquier idioma. Más o menos 100 palabras componen el 50% de una conversación. De toda conversación. Entonces, si nosotros lográramos aprendernos esas 100 palabras de uso frecuente, podríamos tener avanzado, por decirlo así, en un 50% el aprendizaje de este idioma. Y podríamos comunicarnos en casi cualquier cosa, ¿se fijan? Entonces, yo tengo aquí el listado de las palabras, de las 100 palabras de uso frecuente que se aplican en casi todos los idiomas. Y de estas fui haciendo como una recopilación de cuáles son las que realmente usamos en señas. Y yo logré aquí marcar 80. A veces hay idiomas que se usan más palabras y en otros se usan menos. En señas al menos tengo aquí 80. Y vamos a ir mencionándolas rápidamente para que ustedes las tengan ahí y las puedan repasar después. Quizás más adelante vamos a hacer un video con estas 80 o 100 palabras de uso frecuente. La palabra un o una. Un o una. El dedito del uno. Tal cual. Una casa. Un niño. Un animalito. ¿Cierto? Una persona. El un. La siguiente palabra, después. Si es tiempo corto, en lengua de señas, claro, eso, muy bien, Andrea, ¿cierto? Después, ¿cierto? Es decir, tiempo más o menos como indefinido. Más adelante, después. Pero si es un tiempo corto, con el dedo meñique decimos después. Después. O sea, alguien está en la fila y está esperando que lo atendamos, le decimos, espérate un poquito, después. ¿Cierto? Este es un después de tiempo corto. De nuevo, acabamos de explicarlo hace un poquito atrás. Otra vez. Se puede reemplazar con otra vez. Otra vez. El de nuevo, otra vez. O repetir. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos recién? Es.
Todo, la palabra todo. Vamos a colocar ambas manitos así y vamos a dar la vuelta completa y queda así, todo o todos. Todos nosotros o nosotros, todos. Toda la comida, todo el día, mañana y tarde, completo. Esta palabra todo también se puede usar como completo, algo que está completo. La palabra casi. Y aquí interesante está, es como niño. ¿Se acuerdan cómo se dice niño? Niño se dice así, ¿cierto? Eso, bigote y ahí. Pero casi se hace así, con cara de casi, 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 una sola vez. La palabra también. Dos veces aquí la perita. También, también, también. O podríamos decir también lo mismo. Esto y esto es lo mismo, ¿cierto? También lo mismo. La palabra siempre. A ver si se acuerdan de esa. Creo que se la expliqué en una oportunidad. Estoy puro soplando hoy día. Desde el codo. Siempre. La mano baja ahí, ¿cierto? Siempre. 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 Sí, siempre. Poder. El verbo de que se puede hacer algo. Poder o no poder. Poder. Vamos a tomar ambas manos, ¿cierto? Como que estamos listos para pegar un combo ahí, ¿cierto? Para pelear. Pero vamos a bajarla así. Poder. Puedo. Yo puedo. Tú puedes. Ellos pueden. Pueden. Y si no pueden, no pueden. Pero hay una señal para eso. Como la chilindrina. Eso. No puede. Entonces, ahí está la diferencia. Puede y no puede. Puede, no puede. Bien, otra más. Hay algunos que ya los vimos, los verbos. Primero. Lo primero. Primero. Si recuerdan cuando vimos los números, dijimos que los números cardinales son, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero los números ordinales son primero, segundo, tercero. Y estos parten así. Mostrando esta partecita, damos la vuelta y hicimos primero, segundo, tercero, cuarto. Ahí tenemos algunos. Entonces, la palabra primero es de uso frecuente. Primero. ¿Quién llegó primero a la clase? Yo. Primero, ¿cierto? Y el antónimo de primero, el último. También es una palabra de uso frecuente. Con el dedo índice, el mismo de primero, ahora en la perita nos vamos a sacar una mugrecita que se nos quedó. Último. Último. Ahí está. Primero, último. Bien. ¿Qué otra más? Otras palabras de uso frecuente. Amigo. Esa la conocemos, ¿cierto? Amigo. Y cuando es muy amigo, ahí bien apretadito. Otra más. Otra palabra de uso frecuente es feliz. La vimos la semana pasada, me parece un poco antes, con el tema de las emociones y sentimientos. Y es el pulgar de ambas manos ahí en el pecho y hacemos este movimiento. Feliz. La felicidad. Otra palabra de uso frecuente, tener. Dedo índice aquí en la cara. Lo que explicamos un poquito atrás, ¿cierto? Tener. Tener. Él. Él. Hola. Hola.
aquí, apuntando, ¿cierto? Aquí. O imaginémonos que tenemos un objeto aquí, que decimos aquí. Va a depender de la ubicación del objeto que queremos describir o de la persona que, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? En esta casa, aquí, allá, aquí, ahí, apuntar directamente. Estos son pronombres, en el fondo. Pequeño. Pequeño, ahí va a depender del objeto. Porque si es un objeto pequeño, que puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, va a depender de la forma del objeto. ¿Cierto? Una casa no puede ser así pequeña. Eso, una casa, ahí no. Ahora, una casa grande, la graficamos. El verbo pequeño o grande es, o sea, las palabras para pequeño o grande, ese depende del objeto con que interactuamos y cómo se grafica. Último, también lo dijimos, último. El verbo gustar, aquí en el pecho. Gustar, también es palabra de uso frecuente. El verbo amar, aquí también lo aprendimos, ¿cierto? La semana pasada, y es amar. Mi, la propiedad de algo. Mi. Típico error que decimos mi, y esto es yo. Para la palabra mi. Su. Mi, su. Tú, su. Ya, otras dos palabras de uso frecuente. Nunca y siempre. Acabamos de decir cómo se decía siempre. ¿Cómo era siempre? Está fresquito. ¿Cómo era? De acá del codo. Eso, siempre, ¿cierto? Siempre. Este es el verbo siempre. La palabra siempre. Ahora, nunca, el antónimo, vamos a usar esta configuración, vamos a cruzar los brazos y vamos a terminar aquí. Nunca. Nunca. Siempre, nunca. Palabras absolutas, ¿cierto? Siempre y nunca. También es de uso frecuente. Muchos. La forma de la configuración de abuelito, ¿cierto? Ahí, con ambas manos. Ojo que tiene que ser con estos lados, con los lados aquí de la mano, porque lo hacemos así, estamos diciendo besitos, 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 besitos. Entonces es mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Ya. La palabra nuevo, cuando algo es nuevo. Entonces, fíjense. Esto como que viene de las flores, ¿eh? Cuando las flores se abren. Nuevo. Nuevo. No. También es palabra de uso frecuente. No. No. Con la cabeza, no. Con énfasis, no. Que es parecido al nunca. Ya. La otra palabra, ahora. Se está estilando decir ahora así. Ahora. Ahora. Pero acuérdense que si la hacemos, estamos diciendo pesado. Entonces, ahora. Expresión facial normal, ¿cierto? Ahora. La palabra encima. Cuando algo está sobre otra cosa. Entonces aquí ya esto es en español se usa la palabra, bueno, en cualquier idioma la palabra encima, pero aquí va a depender del objeto. Entonces nos imaginamos que algo está sobre lo otro, ¿cierto? Ahí. Imaginemos que esto es una mesa, ya que hay un vaso, el vaso está encima. Si hay un computador, ¿cierto? El computador está encima. El suelo, la persona está encima. Graficar, hay que graficar aquí. Otra palabra de uso frecuente, gente o personas. Podemos decir personas así.
tomamos la letra C y dibujamos la silueta de la persona. Persona. Y son varias personas, 1, 2, 3, 4 personas, muchas personas. También algunos dicen así, personas. Y algunos pueden decir así, personas, porque hay ciertas personas a los lados, o personas, o gente. Otra más, por favor, igual que el monito de WhatsApp, por favor. Lugar, la palabra lugar. El lugar es un lugar físico, por lo tanto la mano pasiva queda ahí, y la letra L marcando con el pulgar ahí el punto del lugar. Ese es el lugar. Letra L, lugar. Verbo decir. Aquí es como si nosotros estamos tirándonos lengua a nosotros mismos. Me tiro la lengua y digo, decir. Decir. Si yo repito esta seña así, significa reunión. Porque en una reunión o en una conferencia alguien está diciendo cosas, ¿cierto? Está diciendo bla, 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 decir. Ahí viene la seña reunión. Pero la palabra por eso la decir, decir. Algunos también dicen así, decir o te digo. Ahora podemos hacerla al revés. Si yo le digo a alguien dime, dime. ¿Cierto? Dime. Ahora, si yo digo díganme, ¿cierto? De allá me dicen, ¿cierto? Me están diciendo cosas. Y yo digo. Una palabra, una seña que tiene inflexiones. La seña para algunos. Algunos. Ambos deditos y hacemos alternado. Algunos. Algunas personas. Algunas personas. Algunos días. Algunas semanas. Algunos meses. A veces. Mano estirada. A veces. Algunos. A veces. Otra palabra de uso frecuente. Y la palabra gracias, que esa es como cortita, ¿cierto? Pero o esta que es más formal y elegante, que es gracias. También es de uso frecuente. Nosotros, que lo aprendimos en los pronombres, ¿cierto? Es con la letra N, damos una vuelta, todo lo que está enfrente a nosotros, o con el dedo índice, nosotros, ¿cierto? O nosotros, todos los que están dentro del círculo. Y la palabra cuando, que en la mayoría del país se dice así cuando, y que en la octava región hay algunos que están diciendo cuando, son similares, esto cuando y cuándo. Pero este cuando puede ser de tiempo pasado o cuándo. O cuándo. Y la palabra tú y tuyo, las últimas dos. Tú, tuyo. Un pronombre de posesivo, tuyo, o suyo, de él, ¿cierto? Mío, mío, de mi propiedad, tú, tuyo. Ahí está. No dije las 80 palabras, dije varias sí, pero porque el tiempo no nos daría para decirlas todas, ¿cierto? Pero ahí tenemos un buen grupo de palabras que nos van a servir, que son necesarias para tener este 50% al menos de comunicación, en el caso de la lengua de señas también, y tener una conversación un 50% más avanzada que cuando partimos. Ahora, me gustaría mostrarles un video cortito antes que nos despidamos de nuestra última clase, que como que resume un poquito lo que hemos visto durante todo este periodo. Vamos a buscar aquí este video y
me gustaría saber las opiniones también de ustedes, qué piensan del taller, si les gustó, si no les gustó, alguna sugerencia o cierto comentar al respecto. Entonces, mientras vemos el video, ahí ustedes van pensando y también van a comentarme. Ya, aquí estamos colocando el videito para que lo veamos todos. ¿Lo pueden? ¿Se ve en la pantalla la información, cierto? ¿Sí? ¿Se ve el video en la pantalla? Sí, Ya, sí se ve. vamos a echarle a andar entonces. ¿Qué les pareció el video? A ver quién. Triste. Triste un poquito, ¿cierto? Sí, pensé que iba a tener otro final. ¿Cierto? ¿Y por qué no tuvo otro final? A ver, ¿por qué creen ustedes que no tuvo otro final? Porque no sabía lengua de señas el chico. No ahí. supo comunicarse. ¿Cierto? Este chico porque podría haber sido polola, llegar a ser polola, haber ser pololo, ¿cierto? Haberse conocido, haber sido amigo. Pero ¿dónde estuvo la traba? En un momento este chico, En el lenguaje. ¿cierto? Y se quiso como volver para tratar de comunicarse, pero optó por lo más fácil, ¿cierto? Después. Y de este video a mí me gusta esta parte porque uno le hace pensar en caso de uno. Cuando uno inició este taller, ¿cierto? Es como la decisión de irse o quedarse, ¿cierto? Y hacerle el empeño. Entonces, por esa misma razón, los felicito por estar en este taller, ¿cierto? Y mantenerse durante las clases, ¿cierto? Lo más posible, asistir a todas las sesiones dentro de lo que pudieron, ¿cierto? Porque es una muestra de que ustedes quieren, ¿cierto? Vencer esa barrera, la barrera de la comunicación. Y que cuando uno vence esa barrera y se hace el esfuerzo por aprender lengua de señas como lo están haciendo ustedes y si lo pueden seguir haciendo, ¿cierto? Incrementando, van a lograr conocer más personas, van a poder lograr quizás alcanzar bonitas amistades con otros, mejorar su comunicación, enriquecerse como persona. Y ese es el beneficio de este taller, que nos ayuda no solamente a aprender una forma de comunicación, sino que también nos ayuda a aprender a valorar a los demás, ¿cierto? Y también a poder ser más inclusivos, que era el objetivo que puso acá el Departamento de la Discapacidad
de la Municipalidad de Los Ángeles de que se pudiera promover la inclusión social de las personas. Con todo lo que hemos aprendido en este taller, ¿cierto? Y que hay mucho más que falta por aprender, pero con todo lo que hemos logrado aprender, ya podemos por lo menos saludar, ¿cierto? Ya por lo menos saber, decir cómo está, ¿cierto? O gusto de verte, o nos vemos, o cuál es tu nombre, o cómo te llamas, ¿cierto? O cuántos años tienes. Esas cosas que son básicas para poder interactuar con una persona. Para que siempre podamos interactuar con las personas, con los sordos y con los oyentes, con todas las personas. ¿Ves? Palabras que usamos hoy día, todas estas palabras. Entonces, tenemos los elementos necesarios para tener una conversación. Así es que la felicito por haberse mantenido en este taller, trabajando, aprendiendo, y no sé si tienen alguna opinión, qué les pareció el taller antes que nos despidamos, antes que lloremos. Cuéntenme, ¿qué me dicen? A mí me gustó mucho el taller, me gustó la forma de enseñar, así que le agradezco mucho estas clases. Fueron muy enriquecedoras. Qué bueno. Muchas gracias, Ángela. A mí también me gustó la clase porque así también podré hablar con las personas que son sordas o mudas. Excelente. Sí, vi que estabas muy atenta durante las clases, así que también te felicito por eso, porque los alumnos, los niños tienen clase y todo, ¿cierto? Y más encima aprender otra cosa más. Hiciste el esfuerzo, así que felicitaciones por eso. También ahí Andrea, Nicole, Corina, ¿cierto? Están siempre ahí presentes. ¿Qué, alguna cosa que le hubiera gustado haber incluido o agregado en este taller para las futuras versiones? ¿Algún mensaje para el Departamento de la Discapacidad para poder transmitirles a ellos después sus comentarios? Mayor difusión de estos talleres, yo creo. Yo me enteré por mi trabajo que me derivaron un correo ¿Ya? cuando estaba en salud trabajando. Y Ya. si no hubiera sido por ese correo que llegó, jamás me hubiera enterado que estaba este taller. Así que Claro. ese es como mi recado. Ah, ok. Mayor difusión. Le vamos a poner ahí mayor urgencia. Muy bien, pues. Bueno, espero que de seguro les va a servir esta información, lo que hemos aprendido durante este periodo. Si nadie más quiere comentar algo más, recuerden que está ahí, va a estar siempre ahí disponible en la página, en YouTube, ¿cierto? Signo Cultura. Los videos se están subiendo, van a haber nuevas clases, van a haber nuevos videos sobre otros temas que vamos a ir aumentando. Vamos a tratar de ir abarcando con el tiempo. Tenemos la proyección de quizás incluir algunos temas sobre educación, más teóricos, pero también aplicado con la educación de las personas sordas. También algo de la psicopedagogía, por ahí. Y temas culturales que podemos también asociarlos con lo que es la lengua de señas, con la visogestualidad. Y así es que estén ahí atentos a los videitos que van a ir saliendo. Y si tienen preguntas o dudas, pueden escribirnos, ¿cierto? Escríbanos ahí sus comentarios, pueden hacernos preguntas y ver, por ejemplo, ya me gustaría saber, por ejemplo, cómo se dice esto o cómo se dice esto otro, y hacemos videitos que vayan ayudándoles a seguir avanzando en el aprendizaje de la lengua de señas. Eso sería. Así es que ha sido un gusto de conocerles, a Montserrat, a Ángela, a Andrea, a Karen, a Nicole, Corina, Ángel también, Jocelyn, Carolina, Estefanía, a todas ustedes, ¿cierto? Les doy un abrazo, ¿cierto? Y esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Ya. Que estén muy bien, cuídense. Mañana va a estar, yo creo, el video ahí para que lo puedan repasar. Chao, chao. Chao, gracias.
Chao, Muchas gracias. gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.